Buenas tardes, mis hermanos. Dios los bendice. Quiero comentar con ustedes, tengo la oportunidad de participar el día de hoy. Quiero hablar acerca de Juan 15:13, que dice: nadie tiene mayor amor que que uno que ponga su vida por sus amigos. Permítanme. Padre bendito, en esta tarde, Señor, te doy gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí, bendito Padre. Te pido humildemente, Señor, que seas tú guiándome, que seas tú el que hable a través de mí, bendito Padre, que nada de lo que salga de mi boca venga de mí, Señor, que seas tú el que hable a mis hermanos, que deposites el mensaje que tú quieras para ellos, Señor, que tú nos bendigas, Señor, y tomes el control esta tarde. Te lo pido y te lo agradezco, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, quisiera hacerles algunas preguntas. ¿Qué harían ustedes por un familiar, por sus hijos, por su esposo, su esposa, por algún ser querido, tío, sobrino? ¿Qué serían capaces ustedes de hacer por un amigo, por el jefe de nuestro trabajo, ¿no? por el vecino, el amigo del primo, o es más, por alguien que no conocemos, por un completo desconocido? ¿Qué pasaría si ellos se encontraran en una situación de salud, de vida o de muerte complicada, que de ustedes dependiera que ellos se salvaran o no? ¿Qué serían, hasta dónde serían capaces ustedes, o seríamos capaces? Esta pregunta también es para mí. ¿Hasta dónde seríamos capaces de hacer algo por salvarles la vida? ¿Estarían dispuestos a aportar dinero? Si les dijeran, tienes que dar todo lo que tienes, tu casa, tu auto, tus joyas, tus pertenencias, todo. Si les dijeran, tienes que donar toda tu sangre, tienes que donar. Hemos sabido de personas que dan el riñón, o en vida lo donan, o incluso después de muertos, bueno, pues donan los órganos. Pero ¿hasta dónde seríamos capaces de dar algo por alguien que amamos, o dar algo por alguien al que no amamos, ¿no? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a dar? Quiero platicarles brevemente la historia de mi sobrino, ¿no? Él nació hace aproximadamente 7 años, poco más de 7 años. Él nació, realmente no nació, realmente interrumpieron el parto, interrumpieron el embarazo de mi hermana, y bueno, pues dijeron, ojalá que se salve el bebé. La idea era salvar a mi hermana. Él nació pesando aproximadamente 500 gramos, el tiempo que llevaba de gestación era de alrededor de 5 meses. Entonces, bueno, pues él estuvo muy grave en el hospital, estuvo casi 4 meses en incubadora, y bueno, con unas condiciones bastante adversas, ¿no? Afortunadamente y gracias a Dios, Él en su misericordia levantó a mi hermana, levantó a mi sobrino, y hoy por hoy, bueno, pues son un testimonio. Pido a Dios que en algún momento mi hermana o mi sobrino, o incluso los dos, estén aquí parados dando testimonio de todo lo que ha pasado en 7 años, todo lo que han vivido, y que, gloria a Dios, hoy mi sobrino goza de perfecta salud. Cuando él nació en el hospital, él nació en el hospital de perinatología. Todos los bebés ahí son neonatos, absolutamente todos tienen alguna condición adversa de vida, y muchos en riesgo. Realmente son momentos pues bastante difíciles, ¿no? De por sí, cuando nace un bebé, pues uno se preocupa, uno dice, oye, está indefenso, está chiquito. Bueno, ahora un neonato de 500, 600 gramos, con condiciones pulmonares adversas, donde muchos de sus órganos no están completamente desarrollados, no están maduros, no trabajan bien,
pues realmente es muy angustiante saber que están al borde de la vida y de la muerte los bebés. En esos momentos de angustia, y como es muy, muy recurrente, ¿no? Se llega a solicitar donadores, ¿no? Ya sea de sangre, de plaquetas o de plasma, de algunos componentes de la sangre básicamente, y normalmente los que donan son familiares, son amigos de la familia, son conocidos, personas a las que pues, uno recurre a decirle, oye, necesito sangre para un familiar, por favor ayúdame, ¿no? Y en ese momento a lo mejor toda la familia y los amigos pues estamos dispuestos a hacerlo porque pues amamos a la persona, ¿no? Con esto, bueno, pues es normal, esto no tiene tanto mérito, pues como lo dice la palabra de Dios, ¿no? Muchas veces amamos a los que nos aman, pero lo difícil realmente es demostrar ese amor por aquellas personas que no conocemos, ¿no? Que incluso podemos tener algún tipo de contienda o directamente son nuestros enemigos, ¿no? Sin embargo, nuestro Creador nos pide que amemos los unos a los otros, refiriéndonos justo a esas personas a las que a lo mejor no son tan de nuestro agrado o no somos de su agrado, ¿no? Y les dejo esta cita nada más para que en algún momento ustedes la revisen. Es Mateo 5, del versículo 38 al 48. Tiempo después de haber conocido de Cristo, me comenzó a inquietar a mí un tema, pues no sabía si donar sangre o incluso los órganos era correcto. Yo había crecido con la enseñanza de mis padres y quizá ellos en sus ideas o en su formación, para ellos era, siempre nos habían dicho, no, cuida tu cuerpo porque pues, el día que entregues cuentas no puedes entregar un cuerpo quizá mutilado, quizá sin una pierna. Quizá me lo decían porque pues yo era muy travieso y a lo mejor tiro por viaje estaba lastimado y pues a lo mejor mi mamá me quería ahí más o menos que me contuviera, pero bueno, siempre nos decía que no dañáramos el cuerpo, ¿no? Y eso no está mal, ¿no? Al final nuestro cuerpo pues, es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Como lo dice 1 Corintios 6, 19, 20, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Entonces, no está mal decir que debemos de cuidar nuestro cuerpo, ¿no? En nosotros habita y mora el Espíritu Santo, pero mi conflicto iba un poquito más allá, ¿no? No tanto en el momento de vivir, ¿no? De tratar de mantenerte pues, medianamente sano, de comer más o menos cosas que te nutren, que son buenas para el organismo, procurar, no sé, hacer ejercicio, es decir, cuidar el organismo, ¿no? Pero mi duda o lo que me preocupaba, lo que me inquietaba era cómo iba a entregar el cuerpo, ¿no? El día de mañana que yo parta de este mundo, pues qué iba a pasar con mi cuerpo, ¿no? O sea, y me surgía la duda de, oye, ¿puedo donar mis órganos? Pueden utilizar mis córneas, pueden utilizar pues lo que sirva, ¿no? En su momento yo ya no lo voy a necesitar, yo ya, gloria a Dios, si Él me lo permite, voy a estar en presencia del Señor, ¿no? Pero para mí me inquietaba mucho el saber si era correcto o no hacer eso, ¿no? Y aquí les menciono una historia, ¿no? que me pareció bastante ilustrativa con respecto a lo que es el amor, lo que es dar algo por alguien, ¿no? Había una vez una niña llamada Elizabeth, ella padecía una rara enfermedad y su única esperanza de recuperación era una transfusión de sangre de su hermanito. Era un pequeño de 5 años. Milagrosamente él había sobrevivido a esta enfermedad, a esta dolencia, y su sangre ya había generado los anticuerpos necesarios para poder combatir esta enfermedad.
el doctor le explicó esto al pequeño y a los padres, ¿no? Y le preguntó al pequeño si él estaría dispuesto a donar sangre por su hermana mayor, pues porque era un pequeño, ¿no? Si de por sí siempre te ponen ciertas normas para poder donar, ¿no? Bueno, pues siendo un pequeño había cierto riesgo. El pequeño pensó en un momento y dijo, sí, si con esto se salvaría mi hermana Elizabeth, sin problemas le daré mi sangre, ¿no? Luego, en una cama junto a ella y mientras su sangre comenzaba a fluir por el cuerpo de su hermana, sonrió al ver que el color regresaba a la cara de su hermana, es decir, pues estaba nuevamente teniendo esa vitalidad que te da cuando pues estás recibiendo la sangre que ella estaba requiriendo, ¿no? Entonces, con una voz suave le preguntó al médico, ¿comenzaría a morir inmediatamente? ¿No? Él estaba dispuesto a darle la sangre a su hermana, pero le inquietaba pues en qué momento él iba a morir, ¿no? Al ser pequeño y no tener pues a lo mejor el contexto de lo que iba a ocurrir, pues él pensaba que él iba a donar toda su sangre, ¿no? Él pensaba que en ese momento, bueno, pues a cambio de la vida de su hermana, pues él iba a dar toda su sangre. Entonces, pues bueno, hizo esta pregunta y bueno, ahí termina la historia. Evidentemente, pues el niño no murió, ¿no? Pero ¿qué hay de dar un pedazo de vida por alguien más, ¿no? Hasta ahora hemos hablado de familiares o de personas que se conocen y damos algo por ellos sin titubear, ¿no? Sin pensar, decimos, sí, va por mi hermano, por mi hermana, por mi mamá, etcétera. Cuando Jesús estuvo entre nosotros, entre otros muchos de los títulos con los que lo podemos nombrar, Él nos llamó amigos, ¿no? Y en su amor estuvo dispuesto a dar su vida y además la dio de una forma por demás dolorosa, insufrible, que seguramente tú o yo no estaríamos ni cerca de soportarlo. Con todo esto, con todo este contexto que hemos dado, aún a nosotros a veces nos cuesta trabajo dar algo por alguien más, ¿no? Incluso por nuestra propia familia. ¿Cuántas veces ya nos sentamos todos a comer, ¿no? Ya nos tardamos preparando la cena y todo el mundo cooperó y todos estamos cansados porque pues, a lo mejor alguien tuvo que picar las verduras y alguien estuvo de pie todo el día y a lo mejor a alguien le tocó lavar todos los trastes, imagínense en Año Nuevo, ¿no? Ya cuando todos estamos sentados a la mesa y estamos listos para empezar a comer, nos damos cuenta que se nos olvidó pasar el salero o nos damos cuenta que se nos olvidó pasar el agua, ¿no? Y de repente nadie se quiere levantar, ¿no? O sea, nos pesa un poco decir, ¡uy! Se nos olvidó la sal y hay que ir a la cocina por ella, ¿no? O cuántas veces vamos manejando y qué pasa si el auto de enfrente se descompone. ¿Cuántos de nosotros, me incluyo, somos capaces de bajarnos y a empujar el auto del desconocido, ¿no? que está haciendo tráfico, pero más allá de que esté haciendo tráfico, la angustia que él puede estar sufriendo en ese momento de ¿y ahora qué hago? Y mi auto está averiado y estoy en medio de una avenida donde todos los autos están pasando y estamos los desesperados que a lo mejor tocamos el claxon y los que, bueno, dicen palabras altisonantes y bueno, el estrés que puede estar sintiendo. ¿Cuántos de nosotros en ese momento nos bajamos del auto para ayudar a orillarlo? Le decimos, súbete y yo empujo el auto. ¿Y qué pasa si todavía está lloviendo? O sea, imagínense esa misma escena con un aguacero de noche. ¿Cuántos somos capaces de hacer eso? ¿No? Y estamos hablando de trivialidades. Pues después de que yo tuve esta plática con Gerardo, me acerqué con el pastor y tenía esa inquietud de, oye, ¿qué hago con mi cuerpo cuando ya no lo necesite, ¿no? Cuando yo ya esté allá en presencia del Señor? Y él me dijo una frase, ¿no? Me lo explicó de manera muy, muy sencilla. Él me dijo, ¿hasta dónde dio nuestro Señor Jesús?
¿Hasta dónde dio nuestro Señor Jesús por ti? Él no nada más donó un poco de su sangre, ¿no? Él no nada más dio algo por alguien más. Él dio todo, ¿no? Y dio todo, como les decía, de una manera fuerte, de una manera insufrible. Dio su vida y aún fue lacerado, fue insultado, fue golpeado, y todo eso por salvarte a ti y salvarme a mí. Dice la palabra en Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Mis hermanos, imagínense esa escena, ¿no? O sea, hoy en día para nosotros la salvación no nos cuesta, ¿no? No nos cuesta nada, es un regalo que ya tenemos por nuestro Señor Jesús, pero a Él sí le costó, y le costó, como dice la palabra, le costó sangre, le costó dolor. Recordemos que Él dio su vida en su condición de hombre, ¿no? No en su condición de Dios, porque Él, en su poder, Él pudo haber dicho, no me va a doler nada y todo eso se acaba y me voy. Pero Él tenía que padecerlo para que tú y yo fuéramos salvos, para que tú y yo fuéramos redimidos y perdonados. Pero lo hizo en su condición de hombre. Nosotros, ¿qué sería lo más fuerte que podríamos soportar? El dolor más fuerte que podríamos soportar por alguien más. Dice la palabra en Mateo 27, del 27 al 31. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Y le golpearon con una caña de junco. Le pusieron una rama de junco en la mano derecha, como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban. ¡Viva el Rey de los Judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Dios, en su condición de hombre, aún se humilló para salvarnos a nosotros. Yo siempre he pensado que no hay nada más degradante, humillante que golpear a alguien en la cabeza, ¿no? Muchas veces hablamos del típico zape, ¿no? Y a mí eso me parece muy humillante, ¿no? Imagínense a Dios. Dios, se estaban burlando de Él, le estaban escupiendo y todavía golpeándolo en la cabeza. Eso a mí me parece intolerante, o sea, a mí me parece, no es digno de nadie, ¿no? Yo no le deseo de verdad ni a mi peor enemigo que le escupan y lo sobajen de una manera tan ruin. Imagínense a Dios, y Él lo soportó sin decir absolutamente nada, solamente por ti y por mí. Por todo eso, mis hermanos, yo les pregunto, ¿qué somos capaces de dar por alguien más? ¿Qué somos capaces de dar por alguien que no nos ama, por alguien del que no tenemos un interés? Muchas veces somos capaces de ayudar a alguien porque nos cae bien, porque a lo mejor de él vamos a recibir algo, porque a lo mejor pues, es el hermano con el que nos llevamos bien en la iglesia, pero ¿y por los que no? Por los que no conocemos, ¿seríamos capaces de soportar este tipo de humillaciones? Yo soy el primero en decir que me costaría muchísimo trabajo, que no, es más, soy el primero en reconocer que no lo haría. Y estoy mal, mis hermanos, porque la palabra de Dios te dice,
ama a tu prójimo como a ti mismo y da por tu prójimo todo aquello que puedas dar. No te limites, ayúdalos. Dice la palabra, ustedes son mis amigos si haces lo que yo les mando. Dios en su infinito amor nos llama a sus amigos. Todos somos sus amigos. Él no tiene un enemigo, Dios no tiene un enemigo. Tú puedes ser su amigo, yo puedo ser su amigo. Entonces, ¿por qué nosotros sí tenemos enemigos? ¿Por qué nuestro prójimo puede ser nuestro enemigo? Lo podemos considerar nuestro enemigo. Si Dios, en su bendito amor, a todos nos llama a sus amigos. Recuerden Juan 15:17, que dice, esto les mando, que se amen unos a otros. No me queda más, mis hermanos, que agradecerles. Dios, yo te doy gracias por todo lo que hiciste. No tengo manera de pagarte, Señor. No hay palabras suficientes ni acciones suficientes que sirvan, que alcancen para siquiera acercarme a agradecerte, bendito Dios, todo lo que has hecho por nosotros, todo lo que hiciste, Señor, y lo que sigues haciendo por mí y por mis hermanos. Padre bendito, por favor, ilumíname, Señor, ilumina a mis hermanos, bendito Padre, para que actuemos de acuerdo a tu voluntad, Señor, que en obediencia seamos sumisos, Señor, ante nuestros hermanos, que podamos, bendito Padre, tener ese corazón dispuesto a ayudar a los demás, ese corazón, bendito Padre, para dar por todas aquellas personas de las que no vamos a recibir nada, Señor. Tu palabra lo dice, es mejor dar que recibir, bendito Dios. Padre, por favor, transfórmanos, haznos las personas que tú quieres que seamos. Enséñanos, Señor, a ser como tú. Te lo pido y te lo agradezco, Señor, en el nombre precioso y poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias.